Vamos a hacer diferentes tipos de punto de palomita, popcorn en inglés, o de borlas, es decir, vamos a hacer pequeñas bolitas en relieve dentro del tejido a través del tejido parcial. Las bolitas las vamos a hacer de 4 agujas, pero vamos a dejar 6 agujas en la posición en la que queramos realizar el volumen, porque primero transferiremos los dos últimos puntos a las agujas de al lado para que nos quede un poquito más redonda la forma. Dejaremos las dos agujas que tenemos con el punto y rellenaremos con el punto de debajo las agujas del lado que acabamos de dejar vacías al hacer la transferencia. Es muy importante que volvamos a dejar estas dos agujas de los lados otra vez en la posición de trabajo, de manera que tengamos siempre 4 agujas trabajando. Para hacer el tejido parcial tenemos que indicarle al carro que no queremos que teja las agujas que están más hacia afuera, así que lo ponemos en hold y dejaremos de contar las líneas. Tenemos la sección de 4 agujas que queremos que trabaje y tenemos las agujas de después que tenemos que rellenar de alguna manera, ya que vamos a hacer el primer volumen en color blanco, así que tenemos que tirar las agujas hacia atrás justo hasta donde queremos hacer el volumen. Pasamos el carro una vez y tendremos que volver a poner en posición de no trabajo las agujas que no queremos que tejan, es decir, dejaremos 4, colgamos un peso y podemos seguir tejiendo. Hacemos 6 líneas y al terminar recolgaremos los dos primeros puntos de la parte de abajo para cerrar un poquito la forma de la bolita. A veces son un poquito difíciles de ver porque hemos hecho las transferencias, pero no os preocupéis, el objetivo es cerrar este pequeño huequito que nos queda en los lados, así que estaría bien que cogiéramos el primero, pero si cogéis el siguiente no pasa nada. Ahora queremos hacer otra bolita con volumen en la sección izquierda del tejido, así que tiraremos hacia atrás las agujas que queremos que tejan la bolita, recolgamos los puntos de los lados porque vamos a traspasar igual que hemos hecho al principio con el otro. Tejeremos con 4 agujas, pero primero vamos a transferir los dos puntos de los lados a las agujas contiguas, de manera que nos quedarán 2 agujas en el centro que tenemos que rellenar el punto que tenemos debajo de estas a la que acabamos de vaciar al lado para tener 4. Ahora queremos pasar el carro y tejer hasta la sección que queremos hacer ahora, de modo que tenemos que tirar hacia atrás todas las agujas que tenemos entre medio para que no nos quede una hebra flotante. Las ponemos en posición de trabajo. Es súper importante que tengamos peso en las zonas donde hay más líneas y pasamos el carro una vez para dejar esas 4 agujas aisladas, sacando todas las que acabamos de tejer que estaban en medio. Recolgamos el peso para hacer las líneas y haremos otra vez las 6 líneas que hemos hecho en el otro lado, pero en esta sección. Cada 4 o 5 líneas es recomendable volver a recolgar el peso o bien estirar el tejido para que no se nos caigan los puntos. Una vez hemos terminado las 6 líneas, vamos a recolgar los dos puntos del principio para cerrar este pequeño agujerito o esa diferencia de líneas que tenemos ahora mismo en el tejido y que así nos quede un poquito más recto y más redondito. Recolgamos el peso y lo que tenemos que hacer ahora es tirar hacia atrás las agujas que nos quedan a la izquierda del tejido, que son las únicas que no hemos tejido todavía. ¿Por qué? Porque ahora al pasar el carro tejeremos solamente ese grupo de agujas con también la bolita que acabamos de hacer con volumen y acabamos de realizar una línea entera con los volúmenes en medio que podemos marcar en nuestro marcador de la máquina. Como vamos a tejer una parte de punto liso, eliminamos la selección del carro, es decir, sacamos el hold o devolvemos las palancas Russell al número 2 y volvemos a contar las líneas, ya que estas sí que van a ser rectas y forman parte de nuestro tejido. Hacemos unas cuantas líneas y volveremos a repetir el proceso, pero con un color de contraste, ya que el procedimiento es un poquito diferente. Para hacer la siguiente sección, activaremos el hold del carro y las palancas Russell en 1 y dejaremos de contar las líneas. Sacamos el color principal y enhebraremos el color secundario en el que queramos hacer el volumen. Ahora vamos a sacar todas las agujas excepto las primeras 4 en las que queremos hacer la parte del volumen.
No vamos a hacer las transferencias y así tenéis diferentes ejemplos de cómo realizar un tipo de acción. Pasamos el carro y como podéis ver hemos tejido los 4 primeros puntos, pasamos la hebra por dentro y vamos a tejer las 6 líneas, preocupándonos siempre de ir estirando el tejido o de colgar los pesos. Cuando ya tenemos las 6 líneas, descolgamos el peso y volveremos a recolgar los primeros puntos, esta vez sí, porque como podéis ver, si no, en los lados nos quedan un huequito que entonces haría que la tira no fuera una bolita, sino que sería una tira como horizontal. Una vez recolgados, sacamos todas las agujas, ya que no necesitamos que vuelvan a tejer, y lo que haremos es cortar el hilo y seleccionar la parte del tejido en la parte izquierda en la que queremos hacer el próximo volumen. Para el siguiente volumen volvemos a enhebrar con el hilo secundario o con otro de otro color, como prefiráis. Tiramos hacia atrás las 4 agujas en las que queremos hacer el volumen y podemos pasar el carro lentamente para que tejan. Tiramos hacia abajo la hebra que nos ha quedado en el lado para seguir tejiendo, colgamos el peso y tenemos que hacer 6 líneas. Aquí podemos ver claramente que nos queda un pequeño huequito entre los puntos, así que volvemos a recolgar los puntos de los lados de color blanco para que nos quede más redondito el volumen y nos quede lisa la línea que vamos a hacer después. Ya podemos descartar el hilo en el que hemos hecho el segundo volumen y vamos a configurar el carro para seguir tejiendo. Eliminamos la selección de hold o de las palancas Russell en 1, las dejamos en 2 y volvemos a enhebrar en el color principal contando las líneas para hacer el resto del tejido. Hacemos unas líneas de tejido para separar los volúmenes y ahora vamos a hacer una tercera manera de realizarlo que para mí es la más rápida. Haremos el siguiente volumen en un color de contraste, así que sacamos el color principal y enhebramos con el color que queramos hacer. Desactivamos el contador de líneas y activamos el hold en el carro o las palancas Russell en 1, depende del tipo de máquina que tengáis. Vamos a dejar las agujas en las que queremos hacer el volumen justo en la mitad de la máquina y dejaremos 4 agujas. Pasamos el carro una vez y ahora lo que vamos a hacer para que no nos quede ese hueco que nos quedaba en las ocasiones anteriores es que vamos a pasar la hebra de la lana por debajo de la última aguja que tenemos en espera. Así lo que hacemos es que cerramos poco a poco ese pequeño huequito. Pasamos el carro y por este lado también pasaremos la hebra por debajo de la aguja que tenemos en espera para que la abrace y al pasar no nos haga un hueco. Colgamos el peso y seguiremos haciendo el mismo proceso hasta que tengamos el volumen que queramos o hasta que aguante. No es recomendable hacerlo más de 8 veces ya que es muy difícil que esa aguja teja. Como mucho os recomiendo hacerlo 6 veces. Sin embargo, los volúmenes quedan mejor conforme más líneas tengamos, así que para el ejemplo hemos hecho 8 líneas para que veáis bien que es posible hacerlas, simplemente tenemos que ir recolgando el peso muchas veces y tener mucho cuidado cuando pasamos la primera línea después de realizar el volumen. Ya tenemos las 8 líneas y ahora lo único que nos falta hacer es pasar la hebra por debajo de las agujas para que no nos moleste. Podemos cortarla directamente, enhebrar el color principal y tenemos mucho cuidado al sacar estas agujas en las que tenemos estas 8 líneas extra, ya que como podéis ver es súper fácil que se caigan esos puntos. Las sacamos a la posición máxima que podamos
Y ahora cuando tejamos con el carro, se van a tejer, se supone, si hemos puesto bien el peso, se van a tejer normalmente. Importante, antes de pasar el carro, eliminar la selección de Holt o las palancas Russell y volver a contar las líneas. Pasamos poco a poco por el tejido y aguantamos un poquito para que no se nos caigan los puntos. Estas dos líneas de borlas están hechas con tejido parcial y lo que hemos hecho es recolgar al final de todo los puntos de abajo hacia arriba para que no nos quede ningún hueco en el lado. Aún así, como podéis ver, queda un punto un poquito más abierto de la fuerza que hace lo que es el punto, dijéramos, al recolgarlo. En cambio, en el último caso, lo que hacemos es que vamos pasando la lana por debajo de las agujas mientras vamos tejiendo y ya queda directamente cerrado y no crea ningún tipo de hueco, ya que están todos los puntos retenidos en los puntos de los lados. Personalmente me gusta más esta versión, pero dependiendo un poquito del diseño de cada uno, o si queremos que estas borlas sean como un poquito más largas quizá, o las queremos entregirar, este método también es muy práctico. Os animo a que experimentéis mucho y lo probéis.